La iglesia de Nuestra Señora del Carmen se encuentra situada en el barrio del Perchel. Anteriormente fue el templo del convento de los Padres Carmelitas Descalzos en la capital. Fue fundada en 1584. De la primitiva construcción no se sabe prácticamente nada, pues quedó inhabitable y casi totalmente derruida por el terremoto que se produjo en el año 1680. Tras el desastre natural se realizó una primera restauración, a la que siguieron otras que se desarrollaron a lo largo del siglo XVIII. En 1856 se instaló en dicha iglesia la sede parroquial de San Pedro. Años más tarde, en 1931, fue incendiada. Durante la Guerra Civil se convirtió en almacén. En estos años el edificio sufrió grandes destrozos y los retablos y altares desaparecieron. Posteriormente volvió a ser restaurada intentando conservar su carácter espacial primitivo y revistiéndola en un sentido totalmente clásico en su alzado y adornos. Esta iglesia presenta 3 naves con capillas y ancho crucero. De esta manera respondía a las necesidades de la población de un barrio popular con gran crecimiento en la época. La capilla mayor y brazos del crucero se cubren con bóvedas de medio cañón con lunetos, fajones y marcos para yeserías. Cuenta con un pequeño camarín en el que se sitúa la Virgen del Carmen, obra realizada por el escultor granadino José Navas Parejo en 1945. En la nave de la epístola se abren 2 capillas, una la de la Cofradía de la Misericordia y otra la capilla bautismal. La primera tiene planta octogonal y bóveda de media naranja con decoración de yeserías carnosas muy restauradas. En el interior de la misma se encuentran las imágenes de Jesús Nazareno de la Misericordia, tallada por el granadino José Navas Parejo en 1944, y la Virgen del Gran Poder, imagen del círculo malagueño del siglo XVIII, restaurada por el escultor sevillano Álvarez Duarte. Junto a esta iglesia se ha construido recientemente la Casa Hermandad de la Cofradía de la Misericordia, donde se pueden contemplar los tronos de Jesús Nazareno y la Virgen del Gran Poder. La Virgen del Carmen preside el altar mayor de la parroquia, una imagen que goza de gran devoción entre los malagueños y que fue coronada en 2004 en la Santa Iglesia Catedral. Es obra de José Navas Parejo de la década de los 40. Fue restaurada en 2004 por Francisco Romero Zafra. El Niño Jesús que sostiene en sus manos es obra del mismo autor. Posee un gran ajuar que ha ido creciendo con el paso de los años, destacando así 3 ternos bordados, 2 mantos de procesión, un manto de camarín, 3 coronas e innumerables juegos de escapularios y túnicas para el Niño Jesús.
edificio, que fuera en su día Palacio de los Condes de Buenavista, ha sufrido a lo largo de su historia muchas e importantes transformaciones, hasta llegar a ser lo que es hoy día el Museo Picasso. Sabemos que fue una casa principal, antes de la conquista cristiana de nuestra ciudad, ocupada por importantes hacendados árabes. Aún quedan vestigios de sus raíces musulmanas y de su grandeza en el patio del inmueble, donde podemos ver cómo todavía se conservan los arcacios baños árabes. Este edificio ha sufrido a lo largo de su historia muchas modificaciones y usos diversos, pasando a ser casa-palacio, hospital, garaje de ambulancias, fábrica de muebles, etc. Una de las etapas más gloriosas de este edificio lo ha constituido el tiempo en que se ha utilizado como Museo de las Bellas Artes malagueñas, para uso y disfrute de los ciudadanos. La construcción de este edificio se atribuye a don Íñigo Manrique de Lara, que lo realizó durante el primer periodo del reinado de Carlos V. Esta casa ha sido definida como un ejemplo de casa solariega malagueña. La distribución estaba compuesta por 2 pisos y una planta baja, donde se ubican las cuadras, el pajar, la cochera, la cocina, la leñera y la despensa. Aquí se guardaban celosamente obras de pintores locales del siglo XIX y otros como Zurbarán, Murillo, etc., y que ahora se conservan en su nuevo emplazamiento. Este museo abrió sus puertas por primera vez en el año 1916. Su primera ubicación estuvo durante 2 años en un local de la calle Pedro de Toledo. Viendo que el lugar era inadecuado para albergar obras de tan alta relevancia, se trasladó a la calle de la Compañía, en el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Tras muchos años de buscar un lugar definitivo donde instalar el museo, al fin se decidió instalarlo en una más adecuada ubicación. En 1961 se inauguró el que fuera durante 36 años, hasta 1997, el Museo de Bellas Artes, y que estuvo ubicado en el Palacio de los Condes de Buenavista. El museo contaba con 20 salas.
actualidad, este antiguo palacio da albergue a la colección de nuestro más universal e inmortal pintor malagueño, Pablo Ruiz Picasso. Esta colección fue donada a la ciudad por la heredera del artista, doña Christine Picasso. Una curiosidad para quien crea en asuntos paranormales es que se habla, se dice y se comenta que este inmueble tiene un inquilino un tanto especial. Desde los tiempos en que este palacio fue destinado a fábrica de muebles, casi todos los que por circunstancias de trabajo han tenido que pasar muchas horas en el establecimiento dicen haber visto o notado una presencia paranormal, lo que vulgarmente llamamos un fantasma. Hay quien afirma haberlo visto, otros dicen haber notado como una mano se posaba en su hombro. No obstante, esto no pasa de ser algo curioso y queda para que se lo crea quien admita estos hechos.
Los Baños del Carmen, como se conoce a la playa balneario Nuestra Señora del Carmen, es un enclave del litoral malagueño situado en el distrito este. Recibe el nombre popular de balneario porque fue el uso que se le dio desde principios del siglo XX. Estaba formado por un pabellón central y una zona de baño perimetral. Actualmente se encuentra en estado de semiabandono y consta de una zona de playa, un bar con terraza, una amplia zona verde y 2 pistas de tenis en funcionamiento. Fue construido sobre los restos del Monte San Telmo en los años 1920 como espacio de ocio para las clases altas de la época. También se denomina Baños del Carmen al barrio situado en torno a dicho balneario, entre la avenida Pintor Joaquín Sorolla y el mar. Según los planos de la Cerda de 1894 y 1898, los Baños del Carmen se asientan en lo que fue un pequeño puerto, conocido como Puerto de la Cantera, y que daba respuesta al tirón industrial y comercial de la Málaga del siglo XIX, que produjo el desarrollo de grandes obras de infraestructuras como el ferrocarril, los caminos con el interior y la ampliación del puerto, realizada con piedras procedentes de la cantera de San Telmo. Durante el siglo XIX la clase burguesa adoptó el gusto romántico para los proyectos urbanísticos de la ciudad, como la Alameda Principal, el parque y jardines privados como los de la Concepción y el Retiro, antecedentes estilísticos de los Baños del Carmen. Asimismo se pusieron de moda las actividades culturales y de ocio como los baños públicos, apareciendo los baños de Diana y de Apolo. El balneario de los Baños del Carmen fue inaugurado el 16 de julio de 1918, tras su construcción sobre unos antiguos baños públicos. Por aquellos años los baños eran cerrados y hombres y mujeres debían bañarse separado por unas esteras que impedían la visión. En los Baños del Carmen se rompió por primera vez esa costumbre. En 1920 se construyó un embarcadero y una pantalla para proyectar películas. Su ampliación continuó con la construcción de un restaurante, una puerta de entrada, hoy desaparecida, y una pista de tenis, donde se celebró el primer torneo de tenis de Málaga. En 1922 se dotó con el primer campo de fútbol de Málaga, que existió hasta 1941. Contaba además con una pista de baile de más de 2.000 metros cuadrados, en la que se ofrecían conciertos y espectáculos de diferente índole y se organizaban verbenas que hicieron famosas las noches de verano en el entorno. Actualmente está pendiente de un plan de rehabilitación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Mientras tanto, la playa situada al este del balneario es lugar de encuentro de hippies y otros movimientos alternativos. El proyecto definitivo anunciado en junio de 2010, que incluye la regeneración del litoral y un parque, proyecta la ampliación de la playa actual y la creación de otra junto a Pedregalejo. Contempla además que se rehabilite el antiguo balneario.
Partiendo de la Plaza de la Merced hacia las calles Dos Aceras o Refino se encuentra una curiosa y antigua capilla en honor a la Divina Pastora. La imagen se ubica en una alcubilla mayor del acueducto de San Telmo. La imagen de la Divina Pastora, moldeada en barro, data de 1731 y está hoy en día en las dependencias de la Congregación de Capuchinos. Esta es una réplica de la imagen original. El arca principal o alcubilla mayor del acueducto se halla emplazada en la confluencia de las calles Refino, Carrera de Capuchinos y Postigos. Se trata de una construcción poligonal cubierta por un tejadillo acampanado, con zócalo de sillería de jaspón y el resto de fábrica de ladrillo, aunque actualmente está encalada en su fachada. También hay un escudo del obispo Molinalario. Esta capillita está bastante cuidada por los vecinos del barrio, que guardan una gran devoción a la imagen de la Divina Pastora.